La mente humana es un laberinto, una red compleja de pensamientos, emociones y experiencias. Sin embargo, a pesar de todas sus maravillas, sigue siendo uno de los mayores misterios del universo. A lo largo de la historia, nos hemos enfrentado a las profundidades desconocidas de nuestras propias mentes. Hemos buscado comprender qué sucede cuando el delicado equilibrio se rompe, cuando la razón flaquea y la oscuridad se apodera. Esta es la historia de esa oscuridad, la inquietante y a menudo horripilante historia de la locura. Nuestro viaje comienza en la antigua Mesopotamia, donde los ríos Tigris y Éufrates nutrieron la civilización. Aquí surgen los primeros registros escritos de enfermedades mentales. Las tablillas cuneiformes cuentan historias de individuos poseídos por demonios, sus mentes cautivas por fuerzas invisibles. Los antiguos egipcios también se enfrentaron a los misterios de la mente. Los rollos de papiro describen aflicciones del alma, atribuidas a la ira de los dioses o a espíritus malévolos. Estas primeras civilizaciones buscaron curar las enfermedades mentales a través de rituales y oraciones. Imaginen el miedo que debe haber atenazado a estas sociedades antiguas, la incapacidad de comprender comportamientos erráticos y cambios repentinos de personalidad. Sin la medicina moderna, la enfermedad mental era un enigma aterrador. Estos relatos tempranos ofrecen una visión inquietante del pasado. Nos recuerdan que la lucha por comprender y tratar las enfermedades mentales es un esfuerzo humano continuo. Acompáñenos mientras continuamos nuestra exploración hacia las costas del mar Egeo, donde una nueva era del pensamiento amanecería. A medida que el mundo antiguo hacía la transición al período clásico, una nueva era de curiosidad intelectual amanecía. En la antigua Grecia, comenzó a surgir un enfoque revolucionario para comprender la mente humana. Hipócrates, el padre de la medicina occidental, desafió la noción de la intervención divina en la salud. Postuló que los trastornos mentales tenían causas naturales arraigadas en el cuerpo. Sus teorías marcaron un cambio fundamental de la superstición a la razón. Un concepto central en la comprensión de Hipócrates era su teoría de los humores. Creía que mantener un equilibrio de 4 fluidos esenciales era crucial para el bienestar. Un desequilibrio podía conducir a dolencias como la melancolía, la epilepsia y la manía. Si bien los tratamientos seguían siendo rudimentarios, los antiguos griegos plantaron las semillas para un enfoque más racional de las enfermedades mentales. Las sangrías, las purgaciones y el uso de hierbas eran prácticas comunes. A pesar de las limitaciones, el enfoque racional y compasivo de los griegos fue innovador. Su legado influiría en las generaciones futuras. La búsqueda por comprender la mente humana realmente había comenzado. A pesar de los avances, la comprensión y el tratamiento de las enfermedades mentales seguían estando entrelazados con la superstición. El concepto de posesión demoníaca persistió incluso dentro de los círculos intelectuales. Platón se enfrentó a la dualidad del alma humana, creyendo que la locura provenía de un desequilibrio. Reconoció los factores físicos, pero también consideró la posibilidad de la locura divina. A medida que el Imperio Romano ascendía, heredó el conocimiento médico griego. Los médicos romanos adoptaron las enseñanzas de Hipócrates, pero también incorporaron la astrología y las creencias místicas. Las enfermedades mentales se consideraban una compleja interacción de factores físicos, psicológicos y espirituales. Las semillas de la duda sembradas en esta época seguirían germinando. La búsqueda por comprender la mente humana había comenzado, pero el camino a seguir estaba lleno de desafíos. El legado de la antigua Grecia, con su mezcla de razón y superstición, daría forma a las percepciones durante siglos. La lucha por comprender las enfermedades mentales fue un esfuerzo humano continuo. El viaje continuó, influenciado tanto por la razón como por la superstición. A medida que el Imperio Romano se derrumbaba, la comprensión de las enfermedades mentales cambió. La luz de la razón comenzó a desvanecerse, eclipsada por la superstición y el fervor religioso. Las garras del miedo se apretaron y aquellos considerados diferentes se convirtieron en víctimas de una sociedad consumida por el miedo.
el concepto de posesión demoníaca resurgió con fuerza. Las enfermedades mentales se atribuían cada vez más a espíritus malévolos. La Iglesia ejerció su influencia sobre el diagnóstico y el tratamiento. Imaginen el terror de presenciar la aparición de una enfermedad mental. Los cambios inexplicables en el comportamiento se interpretaban como signos de posesión demoníaca. Los afligidos eran vistos como pecadores, sus almas manchadas por el mal. Los tratamientos reflejaban la creencia en causas sobrenaturales. Se prescribían exorcismos, oraciones y peregrinaciones. Los afligidos a menudo eran sometidos a confinamiento y restricciones físicas. Su sufrimiento se veía agravado por las mismas instituciones destinadas a brindar consuelo. A medida que avanzaba la época medieval, el tratamiento de los enfermos mentales dio un giro más oscuro. Las acusaciones de brujería difuminaron la línea entre la enfermedad mental y la herejía. Las personas que exhibían comportamientos extraños a menudo eran acusadas de confabularse con el diablo. Las casas de brujas se extendieron por toda Europa, dejando tras de sí una estela de devastación. Muchas personas que sufrían de enfermedades mentales no diagnosticadas fueron acusadas, torturadas y ejecutadas. Los monasterios y hospitales se vieron envueltos en sospechas y acusaciones. Imaginen la desesperación de quienes estaban confinados en los primeros manicomios, privados de libertad, sometidos a tratos crueles, sus gritos de auxilio silenciados. El hedor a miedo y sufrimiento impregnaba estas instituciones. La época medieval se erige como un recordatorio de los peligros de la ignorancia y la superstición. Los enfermos mentales fueron demonizados, perseguidos y condenados. Su sufrimiento sirve como un recordatorio inquietante de la fragilidad de la razón humana. A medida que la época medieval daba paso al Renacimiento, un renovado interés por el saber clásico se extendió por toda Europa. Las garras de la superstición comenzaron a aflojarse y resurgió un espíritu de indagación. Este despertar intelectual allanó el camino para una comprensión más humana de las enfermedades mentales. Se sembraron las semillas del cambio. El Renacimiento fue testigo de un resurgimiento del interés por la anatomía y la fisiología humanas. Los médicos comenzaron a desafiar las creencias tradicionales sobre los humores. Las disecciones proporcionaron nuevos conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano. A pesar de los avances, el tratamiento de los enfermos mentales se mantuvo prácticamente inalterado. Los manicomios se fueron secularizando cada vez más, pero las condiciones seguían siendo deplorables. El hacinamiento, la falta de higiene y el uso de restricciones eran prácticas habituales. Los enfermos mentales a menudo estaban confinados junto a delincuentes y mendigos. Sin embargo, empezaron a surgir destellos de esperanza. Algunos médicos abogaron por un trato más humano. Argumentaron que la locura era una enfermedad que requería atención médica. Estos pioneros sentaron las bases para la transformación de la psiquiatría. Sección 2. Confinamiento y control. Los siglos XVII y XVIII fueron testigos de un aumento en la construcción de manicomios. Estas instituciones se convirtieron en depósitos para aquellos considerados no aptos para la sociedad. Los enfermos mentales, junto con los pobres y los discapacitados, eran confinados entre sus muros. La filosofía predominante era la del confinamiento y el control. El tratamiento solía ser brutal e inhumano. Las sangrías, las purgaciones y el uso de restricciones eran prácticas habituales. Los pacientes eran sometidos a baños de agua helada y camisas de fuerza. Imaginen el terror de estar confinado entre esos muros, la cacofonía de gritos, el hedor a orina y heces, la constante amenaza de violencia. Para muchos, estas instituciones no eran lugares de curación, sino prisiones de la mente. Sin embargo, empezaron a surgir voces disidentes. Los pensadores de la Ilustración cuestionaron la moralidad de confinar a las personas en función de su estado mental. Abogaron por un enfoque más humano basado en la compasión y la comprensión. Sus voces acabarían contribuyendo a la llegada de una nueva era en el tratamiento de las enfermedades mentales. Sección 1. Categorización y crueldad.
El siglo XIX marcó el comienzo de una era de investigación científica sin precedentes. El énfasis de la ilustración en la razón comenzó a impregnar la salud mental. Los médicos documentaron meticulosamente los síntomas de los pacientes, buscando patrones y explicaciones. Philippe Pinel surgió como una figura fundamental en esta nueva era de la psiquiatría. Consternado por las condiciones inhumanas, Pinel abogó por un enfoque compasivo. Creía que tratar a los pacientes con amabilidad podía ayudarles a recuperar la cordura. Las ideas de Pinel fueron ganando aceptación gradualmente, influyendo en una nueva generación de psiquiatras. A pesar de los avances, los tratamientos seguían siendo en gran medida ineficaces y a menudo brutales. Las sangrías persistieron, junto con las terapias físicas agresivas. La creencia en un desequilibrio de los fluidos corporales persistía. Surgieron nuevos tratamientos experimentales, impulsados por los avances en neurología. La terapia electroconvulsiva, las lobotomías y los comas inducidos por insulina fueron aclamados como grandes avances. Sin embargo, estos procedimientos a menudo provocaban efectos secundarios devastadores. Sección 1. Descenso a la oscuridad. El siglo XX prometía mucho para el tratamiento de las enfermedades mentales. Sin embargo, esta era también fue testigo de algunos de los capítulos más oscuros en la historia de la psiquiatría. Los horrores de la guerra proyectaron una larga sombra sobre el campo. En la Alemania nazi, los enfermos mentales fueron víctimas de un horrible programa de eugenesia. Considerados indignos de vivir, fueron exterminados sistemáticamente. Bajo la apariencia de pureza racial, cientos de miles fueron esterilizados y asesinados. Las atrocidades cometidas dejaron una mancha imborrable en la conciencia de la humanidad. Un escalofriante recordatorio de la fragilidad de la compasión humana. Tras la Segunda Guerra Mundial, surgió una nueva amenaza, la Guerra Fría. La lucha ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética alimentó una carrera armamentística mundial. En esta atmósfera de miedo y desconfianza, la mente humana se convirtió en un campo de batalla. Sección 2. Cicatrices en el alma. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética realizaron operaciones encubiertas para controlar la mente humana. El programa MKUltra de la CIA se convirtió en un ejemplo escalofriante de explotación de la psique humana. La CIA llevó a cabo experimentos clandestinos sin el consentimiento de los sujetos. Pacientes presos y civiles desprevenidos fueron sometidos a drogas experimentales, LSD, mescalina y barbitúricos. También fueron sometidos a terapia electroconvulsiva, hipnosis y privación sensorial. El programa MKUltra, revelado en los años 70, conmocionó a la sociedad. Planteó cuestiones éticas sobre los límites de la investigación científica. El legado del programa sigue siendo un recordatorio de los peligros del poder sin control. Debemos aprender de estos errores y guiar la investigación con ética y compasión. Sección 1. Ecos de locura. El viaje a través de la historia de la locura es una experiencia aleccionadora e inquietante. Desde los rituales antiguos hasta los estériles pasillos de las instituciones modernas, la lucha humana por comprender y tratar las enfermedades mentales ha estado plagada de errores y crueldad. Los ecos del sufrimiento resuenan a través de los siglos, un duro recordatorio de la fragilidad de la mente humana. Hoy en día, los manicomios abandonados se alzan como espeluznantes monumentos de una época pasada. Sus muros derruidos susurran historias de abandono y desesperación. Sus pasillos vacíos están habitados por los fantasmas de quienes sufrieron entre sus muros. Al concluir esta exploración de la oscura historia de la locura, llevémonos las lecciones aprendidas del pasado. Gracias por acompañarnos en este inquietante viaje a través de las profundidades de la mente humana. Si te ha gustado el video, no olvides darle un like y suscribirte para descubrir más sobre los misterios y secretos más oscuros de la historia. Déjanos un comentario. ¿Que te ha sorprendido más? Y recuerda, tu apoyo nos ayuda a seguir explorando lo inexplicable. Hasta el próximo video.